hay un enojo, si le pudiéramos decir también odio, que la Biblia lo describe como un enojo santo, pero más allá de este adjetivo, es necesario en la vida del creyente. Y no estamos hablando de un enojo en contra de las personas, pero un enojo, un aborrecimiento en contra de la maldad y de todo lo que la maldad ha revestido en este mundo, que hay algunas cosas que han sido revestidas o disfrazadas de bondad, hay unas cosas que han sido revestidas o disfrazadas de tradición o inclusive cosas que destruyen, cosas que lastiman, cosas que incomodan, cosas que detienen y que esclavizan, y que los mismos hombres, incluyendo muchos creyentes nacidos de nuevo, creen que son parte de la vida cotidiana en este mundo natural. Así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 2. Gálatas 1:2 dice así: Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3. Gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Está hablando de la obra terminada, completa y perfecta de Jesucristo. Dice, Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 4, para librarnos de este presente mundo malo. Para librarnos de este presente mundo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Es decir, Cristo se entregó para liberarnos conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro de este mundo malo, es decir, de la maldad que hay en el mundo, al cual sea la gloria por siempre jamás. Amén. Y es muy importante que no pensemos en religiosidad, porque desafortunadamente muchos creyentes han utilizado la bandera de la religión para ignorar la maldad que hay en este mundo. Y han abrazado la maldad que, como hemos dicho, se disfraza de bondad, o se disfraza de tolerancia, o se disfraza de aceptación. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos entender que Cristo se entregó a sí mismo en su obra terminada, completa y perfecta, y resucitó entre los muertos y nos hizo ser llamados hijos, o más bien nos hizo ser hijos de Dios, y nos dio su nombre, su autoridad, el poder de su palabra, el poder de la autoridad de su palabra, su Espíritu Santo y todos los recursos necesarios para que nosotros podamos señorear sobre este mundo malo, no sobre las personas, pero sobre la maldad que hay en este mundo malo. Mire, acompáñeme por favor a Efesios, es la carta que sigue del apóstol Pablo después de Gálatas, Efesios, y vamos al capítulo 4. Efesios capítulo 4, y acompáñeme por favor hasta versículo 17. Por esto digo y requiero en el Señor, Efesios 4:17, que no andéis, y está hablando a nosotros los creyentes nacidos de nuevo, que no andéis, dice, que no andéis como los gentiles, los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la ceguedad de su corazón. Dice, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios no significa
que no vayas a la iglesia. Ajenos a la vida de Dios no significa que no des tus ofrendas o tus diezmos. Ajenos a la vida de Dios no significa que no participes en las actividades de la cristiandad. Ajenos a la vida de Dios es que no tienes tu mente renovada con la palabra y con los pensamientos de Dios, de tal manera que pienses conforme a la palabra de Dios dice, que pienses como Dios, que pienses como Cristo. Ahora, ¿esto es posible? Sí, sí, porque los pensamientos de Dios nos fueron revelados en la palabra para que nosotros permitamos que estos pensamientos se establezcan en nuestra mente, nos renueven, quiten los pensamientos de este mundo malo con los cuales fuimos enseñados y edificados y construidos durante nuestra vida. Inclusive hoy mismo en día debemos entender que sigue habiendo una gran cantidad de pensamientos perversos, malos, maldicientes, negativos, que van en contra de la palabra de Dios y que muchas veces nosotros escuchamos, y que si lo volvemos a hacer y los escuchamos y los escuchamos y los escuchamos, estos pensamientos no tienen otro propósito sino renovar nuestras mentes de manera negativa para robar, hurtar y destruir nuestras vidas. Pero Dios diseñó un plan maravilloso y precioso que en Cristo se consumó y nos fue entregada la palabra de Cristo, que es viva y eficaz para renovar nuestras mentes y pensar como piensa Dios. Así es que estar ajenos de la vida de Dios es sin pensar los pensamientos de Dios, es ajenos a la palabra, ajenos a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, ajenos a glorificar a Cristo en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, ajenos para ser agradecidos, ajenos para amar, ajenos para perdonar, ajenos para vivir libre de la esclavitud y de las opresiones del diablo. No sé si usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo: he venido a libertar a los oprimidos. El apóstol Pedro más bien mismo, en Hechos capítulo 10 dice que Cristo fue ungido, el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, para traer libertad, para librar a los oprimidos, para sanar a los oprimidos por el diablo, para traer libertad, para traer sanidad. Y esta misma unción que recibió el Señor Jesucristo no la entrega Él mismo, porque ahora somos de Cristo, nacidos, recreados en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, sigue diciendo, versículo 23. Bueno, vamos a ver primero. Dice el versículo 19. Los cuales, habiendo perdido todo sentido en la conciencia, se han entregado a la lascivia para cometer toda inmundicia con astucia, más bien con ansia. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido en él enseñados. ¿Cómo oímos y somos enseñados por Cristo? En la palabra de Cristo. Si empero habéis oído y habéis sido enseñados como la verdad es en Jesús. Y despojados del viejo hombre, según la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del hombre nuevo, fuimos recreados nuevos, el que está en Cristo nueva criatura es, que fue recreado conforme a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, fíjese muy bien lo que vamos a leer aquí. No decimos estas cosas para condenar o para que alguien se sienta condenado, pero para que tú seas libre de todas estas cosas que te esclavizan. Porque Dios te ama y te ha dado su amor para que tú le ames. Y para que tú ames en este mundo, pero no la maldad que hay en este mundo, pero que ames
no solo a los tuyos, sino a aquellos que han de creer en Cristo por la palabra que tú les hables. Dice, por lo cual, dejando la mentira, debemos hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí es muy importante que honremos lo que decimos. Aquí no hay con que Dios permite las blancas mentiras o las mentiras necesarias. Es decir, tú y yo no agradamos a Dios si mentimos. Por eso es importante que honremos lo que decimos, para que no traigamos incertidumbre al corazón. Porque si alguien quiere decir una mentira piadosa, o para ocultar, o para que alguien se ofenda, es mejor quedarse callado. Pero la Biblia nos enseña que debemos hablar la verdad en amor. Ahora, fíjate cómo dice el versículo 26, y este es el centro de lo que estamos enseñando hoy. Dice el versículo 26, Efesios 4, airaos, enojaos, pero no peques. Así es que aquí la Biblia habla de un enojo, de una ira, si lo podemos ver así, que no es pecado. Si tú te enojas contra tu hermano, si tú te enojas contra las personas, si hay enojo, como ese sentimiento que proviene de la carne, cualquier tipo de enojo es pecado, porque no proviene de Dios, proviene de tu carne. Recuerda que Romanos capítulo 8 nos habla acerca de poner las cosas, la mente en las cosas del espíritu y no poner nuestra mente en las cosas de la carne, porque las cosas de la carne o la carne es enemistad contra el espíritu, es enemigo. Así es que nunca pensemos que vamos a agradar a Dios pensando las cosas de la carne. Antes bien, las cosas de la carne son nuestro enemigo. Son nuestro enemigo. Y cuando nosotros nos airamos en contra de ¿qué? ¿Significa que no es pecado? Porque si nos airamos en contra de las personas, pecamos. Porque si nos airamos en contra de nosotros mismos, pecamos. Porque si nos airamos en contra de nuestros hijos, en contra de nuestro cónyuge, en contra de nuestros padres, pecamos. Entonces, ¿de qué está hablando la Biblia aquí? Dice, airaos, pero no pequéis. Recuerda, deja tu vieja manera de vivir. Y no está hablando de lo que tú hiciste, sino está hablando de que antes de Cristo, antes de venir a Cristo y de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos influenciados por el príncipe de la potestad del aire. Éramos oprimidos por el diablo. Y ahora el diablo ya no tiene poder porque fue vencido. En la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, en la cruz Jesús expuso públicamente, avergonzó, expuso el triunfo de él sobre la maldad, de él sobre los principados y las potestades, sobre el diablo, y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Escritura. Así es que si de alguien debemos tener odio, si algo y alguien debemos odiar, es al diablo, a Satanás, y toda la influencia y toda la maldad. Fuimos llamados a aborrecer la maldad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, nosotros como creyentes no debemos permitir que la maldad sea parte de nuestra vida. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Que la maldad se acomode en nuestra manera de vivir y nosotros echarnos a dormir. Y como le digo, no somos perfectos ni estamos enseñando esto con la intención de que haya condenación o culpa. Pero para entender, para discernir, para instruirnos en justicia y para corregirnos si es necesario, pero para exhortarnos es la palabra. Porque Dios quiere que aborrezcamos el mal, que aborrezcamos al diablo
y todas las consecuencias y todas las artimañas y todas las cadenas que el diablo pone, aunque nosotros no estamos ya bajo el maligno porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, si somos creyentes nacidos de nuevo. Y aunque el diablo ha sido derrotado y el pecado ya no tiene más señorío sobre nosotros porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, sin embargo, por ignorancia, por negligencia del mismo creyente o por voluntad propia, la autoridad del creyente puede subyugarse, delegarse al diablo, a Satanás, a la maldad, a las cosas perversas o a las cosas de las cuales ya fuimos liberados, a la esclavitud. Si el creyente se sujeta voluntariamente a ser esclavo de algo o de alguien, Dios no te puede librar de ello porque ya lo hizo en Cristo. Y no te puede obligar, pero te ha dado los elementos y las herramientas para que por la fe te desligues, porque en el Espíritu eres libre. Pero si has quedado libre y por voluntad propia, por engaño, por mentiras, por cualquier situación, te has vuelto a subyugar a cualquier forma de atadura, de esclavitud, de pecado, está en ti. Y el Espíritu de Dios te ayuda y la palabra te ayuda para que renueves tu mente y cambies de manera de pensar y seas librado cuando tú lo decidas. Y Dios te ayuda, pero en ti está la decisión de ser librado de cualquier tipo de esclavitud que estés viviendo tú o que esté viviendo tu familia. Mira como dice aquí entonces: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No debemos permitir que la maldad se acomode en nuestras vidas. No debemos darle lugar al diablo. Por eso fuimos llamados a airarnos en contra del diablo, a airarnos en contra de Satanás, a airarnos en contra de la maldad. Las personas que hacen mal han sido confundidas, han sido inspiradas, inclusive han sido enviadas para causarnos estragos. Pero nuestra lucha no es contra las personas, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas que influencian todo este tipo de cosas. Y aunque no tienen poder sobre nosotros, ni autoridad sobre nosotros, porque como dijimos ya, Cristo triunfó sobre los principados, sobre las potestades, sobre el diablo, sobre Satanás, en la cruz. Los hombres que no conocen a Dios, e inclusive hay quienes conocen a Dios, se sujetan por voluntad propia, por ignorancia, por perversidad, por negligencia, ante las inspiraciones y perversidades del diablo. Y el diablo es inteligente porque todas estas cosas malas, aunque muchas a la vista son malas, hay otras que las disfraza de bien. Y las personas influenciadas son enviadas por el mismo Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, a querer causarnos frustración, lucha. No sé si usted recuerda cómo el apóstol Pablo dijo que tenía una adversidad que el diablo traía sobre él continuamente y que ya le había pedido al Señor que lo librara de esa adversidad. El apóstol Pablo le llama aguijón en la carne. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo estaba siendo abofeteado por Satanás, pero no con enfermedad, pero no con pobreza, pero no con escasez, no, en contra de la predicación del Evangelio, porque el apóstol Pablo había recibido sabiduría y había conocido cosas gloriosas y maravillosas que a ningún hombre le es dado conocer. Y por la revelación de la gloriosa presencia de Cristo y de las cosas que le fueron reveladas a Pablo, para que no se elevara y se enorgulleciere, dice la Escritura, le fue enviado un adversario para que lo estuviera bofeteando. Bueno, no queremos predicar de este tema, pero lo que quiero decirles es que el diablo envía personas
Así que cuando hay adversidad en contra de usted, no crea que son las personas, pero es importante que aprendamos a discernir. Pero el diablo no nos puede tocar, pero el diablo no tiene autoridad, ni las personas tampoco, a menos que nosotros entremos en temor, entremos en incredulidad, entremos en aquello de lo cual ya fuimos librados. Sigue diciendo, el que hurtaba no hurte más. Antes debe trabajar obrando con sus manos en lo que es bueno para que tenga y pueda dar al que está padeciendo necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, que dé gracia a los que oyen. Se fija cómo es importante también que no permitamos que nuestra boca hable engaños, mentiras, murmuraciones, juicios, porque le damos lugar al diablo. Y debemos aborrecer todo tipo de actitud, como robar, como hurtar, como utilizar nuestra boca para hablar perversidad, juicio, murmuración. Pero antes bien, nuestras bocas fueron llenas de alabanza, de gratitud. Debemos honrar y hablar entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, dice la Escritura. Dice después en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y fíjese, estas cosas que normalmente los creyentes aceptan son maldad, son perversidad, y debemos odiarlas y echarlas de nuestra vida y no permitir que éstas se acomoden. Fíjese cómo dice, no contristéis al Espíritu. ¿Ok? Versículo 31. Toda amargura, enojo, ira, dice, maledicencia sean quitadas de vosotros, con toda malicia sean quitadas de vosotros, incluyendo la malicia. Sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonando los unos a los otros, como Cristo también nos perdonó, como Dios nos perdonó en Cristo. Así es que si hay un enojo necesario y santo al cual Dios nos llama a actuar, y este enojo debe estar de continuo en una actitud del corazón, ese enojo se refiere a aborrecer la maldad y a aborrecer la perversidad, al diablo y todo lo que el diablo causa. Ahora, aunque ya leímos algunas cosas que son maldad, déjeme decirle otras cosas que son maldad. De estas cosas Cristo ya nos libró en su obra terminada, completa y perfecta en el Calvario, en su obra redentora y salvadora. ¿De qué cosas ya nos redimió Cristo? Del rechazo, de la vergüenza, de la depresión, de la culpa y la condenación, de la enfermedad, de la pobreza y de la escasez, de la maldición. Cristo nos libró de la muerte. Cristo nos libró de todas estas perversidades. El rechazo, el odio, bueno, vamos a poner de otra manera, el enojo, la amargura, la inseguridad, la depresión, la escasez, la pobreza, la enfermedad, la muerte, la culpa, la condenación, la injusticia, todas estas cosas son maldad. Son consecuencia de la maldad del pecado, y Cristo nos libró de todas ellas, de tal manera que como creyentes nacidos de nuevo tenemos que aborrecer cada una de estas cosas y no permitir que se acomoden en nuestras vidas ni en las vidas de nuestra familia. Y debemos de ser diligentes y compasivos, lo leímos ya, para que si estas cosas están atribulando y oprimiendo y esclavizando a las personas que conocemos,
nosotros enseñemos la Escritura y les enseñemos los recursos y las herramientas para que en el nombre de Jesús, no solo nosotros, no solo nuestras familias, no solo las personas que están cerca de nosotros, pero las personas que conozcamos que estén padeciendo estas cosas puedan ser libres por el poder de la palabra de Cristo, por la libertad que ahora tenemos en Cristo, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Necesitamos odiar la maldad. Necesitamos odiar la culpa. Necesitamos odiar el enojo, perdón, la condenación. Necesitamos odiar el enojo si no es la ira, si es en contra de las personas también. Necesitamos odiar la amargura, utilizar nuestra boca para cosas perversas. Necesitamos odiar la enfermedad. Como creyentes necesitamos odiar la enfermedad. Recuerdo el testimonio de un hombre inglés. No es fácil decir su nombre, pero su nombre era Smith y se apellidaba con W, vamos a dejarlo así. Pero este hombre es un predicador del siglo pasado, de quizá los años 50, y muchas manifestaciones del poder de Dios se hicieron a través de sus manos. Pero él era muy agresivo. La gente lo consideraba muy agresivo porque a veces golpeaba a las personas para que fueran sanadas. No estoy hablando de golpearlas en el rostro ni mucho menos, pero ahorita le pongo un ejemplo que no sé si fue exactamente de él, pero él le cuestionaban, le preguntaban y le decían, no, es que yo amo a las personas, pero yo quiero ver a las personas libres y yo peleo y yo odio a Satanás. A él es a quien odio, yo odio la enfermedad y me enojo en contra de ellos. Y este hombre manifestó por el poder de Dios grandes señales, prodigios y milagros en su vida. Grandes sanidades, gentes paralíticas siendo sanados, ciegos sanados, sordos siendo sanados. No sé cantidad, pero entiendo que decenas de personas resucitadas entre los muertos por el poder de Dios a través de la vida de este hombre. Recuerdo una historia que no sé si encaja con él, es decir, si era él, pero suben a una persona al estrado donde estaba un predicador hablando de sanidad. Y esta persona tenía un tumor. Y cuando la suben al estrado, declara la palabra en contra de esta persona y pone sus manos, aquella persona cae al piso y les pide a los que la acompañaban, levántenla. Y una vez más, y cae al piso y le piden otra vez que la levante, pero aquella persona estaba muy débil. No recuerdo con detalle este testimonio, pero lo que sí sé es que cayó esta persona varias veces y estaba tan débil que ya hasta inclusive las personas que estaban en el público, por decirlo así, se enojaron. Pero él dijo, este predicador dijo que él sabía lo que hacía y le pidió una vez más que levantaran a aquella mujer. Y cuando levantan a aquella mujer después de que ya estaba prácticamente sin fuerzas, este hombre habló en contra del cáncer, en contra del tumor. Y dicen los testigos que el tumor se desprendió del cuerpo de la mujer y cayó al piso. Y aquella mujer fue sanada. Así es que ni la escasez, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la amargura, ni las inseguridades, ni la incredulidad, nada ha sido llamado para que vivamos por ello. Ninguna de estas cosas. Fuimos librados de todas estas cosas perversas. Fuimos librados de la maldad para odiar la maldad, para aborrecer la maldad y amar a Dios. Porque no solo la maldad es odiada por Dios, pero como dijimos ya, a veces las cosas de la carne son disfrazadas como bondad, pero son enemistad contra las cosas del Espíritu. Y por último, le voy a pedir por favor que me acompañe
a un salmo. Bueno, el Salmo 97:10, solo apúntelo, dice así: los que amáis al Señor aborrecen el mal, porque Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero le voy a invitar a leer otro salmo que viene en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 38. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 38. Y dice así: perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta acabarlos. Nuestros enemigos son estas cosas que ya hemos hablado: la amargura, el juicio sobre las personas, odiar a las personas. Nuestros enemigos son la enfermedad, la escasez, la pobreza, la culpa, la condenación, el rechazo, la vergüenza, la muerte, la maldición. De todas estas cosas fuimos liberados, así es que debemos odiar estas cosas. No solo debemos impedir que estas cosas vengan a nuestras vidas, pero también siendo compasivos y verdaderos en Cristo, tenemos que ayudar a las personas que están siendo oprimidas por el diablo con estas cosas para que sean libres, porque nos fue dada la autoridad del nombre de Jesús, la palabra, el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo para ayudar. Dice: perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta acabarlos. No debemos consentir a ninguna de estas cosas que son perversas y que quieren destruir nuestras vidas y la vida de los nuestros, pero debemos acabarlos en el nombre de Jesús, y debemos permanecer en Cristo y en la palabra para que ninguna de estas cosas se levanten luego en contra de nosotros y quieran venir a acomodarse a nuestras vidas. Los he consumido y los he destrozado, y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Recuerde, todas las cosas fueron puestas por debajo de nuestros pies. Fuimos llamados a señorear, recibiendo la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo. Dice: también has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Ahora, déjeme le leo otra. Dice en el mismo capítulo del segundo libro de Samuel, dice: el Señor vive. 41. Bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. Él es el que hace venganza y hace caer pueblos debajo de mí. Dice: el que me libra de mis enemigos. Tú exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto te alabaré, oh Señor. Él es la torre de salvación. A su rey muestra misericordias. A su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y Dios muestra su misericordia en que Cristo murió por nosotros y nos libró de toda la maldad y nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio su justicia para que seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Dice la Escritura que Él fue hecho pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Ahora, por último, déjame ver si... Es importante que nosotros entendamos esto, y esto debe ser el pan de cada día. Permíteme un segundito para leérselo en la Escritura. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. Y esto debe ser nuestra vida cotidiana. Dice: someteos pues a Dios. Recuerde, no fuimos llamados a vivir alejados de Dios como los gentiles que no conocen a Dios y que permitieron que el diablo causara tinieblas en sus mentes. Los sistemas de pensamiento de este mundo causan tinieblas en la mente de los hombres y separan a los hombres de la verdad de Cristo. Dice: someteos pues a Dios de una manera continua. Es decir, no debemos de ceder nuestra autoridad, porque Dios nos dio la autoridad en esa bendición que Él otorgó al ser humano, pero el ser humano decidió delegar su autoridad a la maldad, al enemigo de nuestras almas. Pero nosotros debemos de sujetarnos a Dios, a Cristo. No someternos a la maldad, no someternos a la carne, sino a Dios. Someteos pues a Dios,
Resistid al diablo, resistid, pelear firme en contra de manera activa, pelear firme en contra de manera activa contra el diablo. No tiene poder, pero está influenciando con tantos engaños y mentiras, con disfrazamientos, por decirlo así, de muchas cosas que son perversas y que nosotros las vemos como si no nos hicieran daño. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo no va a huir, no te va a dejar, no va a dejar de instigar y de molestar. La enfermedad no va a dejar de permanecer ahí. La escasez, la pobreza no van a dejarte si no las resistes. La culpa, la condenación, la actitud de amargura, de hablar blasfemias, de hablar en contra de otros, no van a dejar tu vida hasta que no las odies y las resistas. Pelees activamente firme en contra de ellas, sabiendo que estas cosas no son la voluntad de Dios. Y el Espíritu de Dios y la palabra te ayudan, el nombre de Cristo y la autoridad del nombre, para que entendiendo correctamente la bondad y la benignidad de Dios, podamos resistir todo tipo de cosas que nos hacen daño. Así es que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, resistid la enfermedad, resistid la pobreza, resistid la escasez, resistid la amargura, resistid la incredulidad, resistid la vergüenza, el rechazo, resistid la depresión, resistid la amargura, resistid las blasfemias, resistid el mal comportamiento, resistid los malos hábitos, resistid el mal que se ha acomedido en tu casa, en los tuyos, en tu vida. Resistir la gula, pero la palabra es la que renueva nuestra mente para que nosotros cambiemos a esta manera de pensar, para sujetarnos, someternos a Dios, porque Él es bueno y porque Él es poderoso y porque Él entregó a su Hijo para que nosotros seamos libres de este mundo malo. Y entonces nosotros entendamos estas cosas, odiemos, nos enojemos contra esas cosas, aunque estas cosas estén ahorita siendo parte de nosotros. No es porque nosotros queramos estar sufriendo y viviendo calamidad o viviendo en esclavitud, pero por alguna manera estas cosas llegaron. Pero nosotros, en el poder de Cristo, si nos sometemos al Señor y resistimos estas cosas, entonces huirán de nosotros, porque a través de la fe podemos apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia, y por la autoridad de la palabra, en el nombre de Jesús, si resistimos al diablo, él huirá de nosotros con todas sus consecuencias. Pero importante es que el diablo toma nombre. Así es que si hay un síntoma que tiene un nombre, ese le pertenece al diablo. Así es que tenemos que resistirlo por nombre. No de manera general. Diablo, te resisto, no. Pero en lo particular. Y estas cosas no se van de manera automática de nosotros si no las resistimos. Y recuerda, resistir significa pelear firmes de manera continua, activa en contra del enemigo. Pero previamente necesitamos sujetarnos en todas las áreas de nuestra vida, a nuestro amado Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que hicieron una estrategia salvadora y redentora para librarnos de este mundo malo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu poder, por tu palabra, por tu obra terminada, completa y perfecta en el Calvario. Gracias, Señor, te damos porque no solo la compasión y el amor nos han sido dados para predicar tu palabra, para enseñar tu verdad en amor y para también ayudar no solo a nuestras vidas, sino también a los que nos ven, a los que están cerca de nosotros y a los que conocemos, para librarnos de la opresión del diablo en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como tú eres, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Por eso declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida
declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Aleluya.